Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, nuevamente en nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Bienvenidos. Hoy día estaremos revisando las evidencias del diluvio como último capítulo. El último capítulo de esta serie que hemos tratado de esta gran inundación que tomó al mundo de sorpresa, y veremos también algún pequeño resumen de lo que hemos tratado en los otros capítulos. Primero que nada, y creo que una de las cosas más importantes que podemos encontrar en este evento es lo que Jesús confirmó. Confirmó el diluvio como algo absolutamente real. Y lo dice en Mateo 24, del 37 al 39. Más como en los días de Noé. Noé como un personaje totalmente de carne y hueso. Como en los días antes del diluvio. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. La autoridad que tiene este texto bíblico, por cierto, es la autoridad que se le da al autor de la palabra, a Cristo Jesús. El siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX, mucha gente, y yo diría la mayoría de la gente, creía absolutamente que todo lo que se veía alrededor, como terrenos sedimentarios, fósiles, el contenido de ellas no había sino sido el resultado de los depósitos que había quedado desde el diluvio. Y nadie dudaba de eso, como también no dudaban de la escritura y del Génesis en este caso. Sin embargo, vino un momento en que se rechazó esta posición creacionista. Y no fue por razones científicas. El iluminismo llevó a hombres a buscar explicaciones independientes de la Biblia. El razonamiento humano fue más valorizado, más alto que las Escrituras. Y aquí tenemos dos personajes, James Hutton y Charles Lyell. Ellos rechazaron la creación y les aseguro que no fue por razones científicas. De hecho, ellos abordaron la idea de los millones de años mucho antes de tener ninguna evidencia, si es que alguna vez la tuvieron, de que el mundo tenía millones de años. Los cristianos de ese momento se asustaron porque la ciencia, entre comillas, se les había venido encima y fueron objeto de burlas y objeto de muchas tácticas para callarlos. Pero los clérigos, lamentablemente, de ese tiempo no supieron defender la palabra de Dios y la posición de la Biblia. Y quedó sepultada esta idea de la conexión entre el diluvio, la Biblia y lo que se estaba viendo en geología y en las evidencias de los terrenos sedimentarios, que quedó ahí durmiendo. El diluvio universal, sin embargo, nunca se probó incorrecto. Hasta que, en el año 1961, Whitcomb y Morris escribieron un libro que se llama The Genesis Flood, la inundación del Génesis. Y este libro nos da justamente el comienzo de una nueva etapa del creacionismo, una nueva etapa donde todo esto se revalorizó, se volvió a estudiar, se volvió a poner en contexto y se empezó a ver que realmente había muchísimo que confirmar, muchísimo que ver, que las evidencias estaban a favor de este diluvio, a favor de lo que la Biblia siempre nos dijo. Whitcomb y Morris. Ahora el diluvio tiene una tremenda importancia para la fe cristiana. Es muy importante. Y esto ojalá que pudieran entenderlo definitivamente. Génesis 1:31 dice que todo era bueno en gran manera. Es decir, no existía en este mundo creado recién por Dios, no podía existir la muerte, el sufrimiento, la enfermedad. Era todo perfecto, Dios lo había hecho todo bueno. Hasta la caída, por supuesto. Pero hay una cosa, debajo de esta creación que el Señor tuvo, al día de hoy, nosotros podemos encontrar, y es innegable, que debajo de nosotros hay billones, hasta 1 trillón de fósiles que se encuentran enterrados. La mayoría de ellos son fósiles marinos, fósiles vegetales, la gran minoría, 0,00%, y tanto por ciento es recién vertebrado. Pero así todo, esos fósiles nos indican que abajo algo pasó, algo murió. Hubo muerte, sufrimiento y enfermedad.
Y la respuesta para esto la tenemos que buscar. Y pueden haber dos posibles soluciones. La muerte, el sufrimiento y la enfermedad se debieron ¿a qué? Una de las posibilidades que hay, que pudiera haber sido el resultado de millones de años de muerte, como la evolución trata de mostrar. O si no, la otra opción fue el resultado de un diluvio global, de un diluvio universal, que mató a todos estos seres en un muy corto periodo de tiempo, solamente 1 año y 17 días. Es decir, tenemos dos posiciones completamente contrastantes. Y estas dos posiciones contrastantes es muy interesante que podamos entenderlas para poder hacer nuestra la idea de que hay más razones para creer en un diluvio. Ahora, si se acepta que el diluvio es real, no deja tiempo para que ninguna evolución pueda haber ocurrido por tan poco tiempo que deja, que son solamente 4.350 años hasta hoy día. Y se necesita urgente, porque la evolución necesita urgente millones de años para poder siquiera postular que la evolución parezca posible. Por eso es la razón de que el diluvio universal es muy importante para la fe cristiana, para nuestra fe. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Ya habíamos mostrado, ¿no es cierto?, todo este proceso del arca de gofer, y esta arca es un arca que tiene dimensiones bien precisas, como están dadas en el mismo relato del Génesis. 133 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Y las proporciones que tiene entre el largo y el ancho es 6:1, muy importante, porque es las dimensiones, son las proporciones que tienen hoy día todos los buques modernos, para que tengan una mejor capacidad, estabilidad dentro del mar. También se le indicó a Noé que la relación entre alto y largo tiene que ser 10:1, o sea, 10 veces más largo que alto. Y eso le permite a la estructura ahora del arca tener las mejores posibilidades de resistencia. Y el arca definitivamente fue equilibrada entre resistencia, comodidad y estabilidad. Es decir, tenemos en el medio de ese triángulo lo que el Señor indicó en sus medidas. Eso es muy relevante, porque estamos hablando de un texto que fue escrito muchos años antes de Cristo, muchos años. Y ese texto, escrito en el caso del Génesis por Moisés, nos da las dimensiones, las cuales se cumplió esto, con absolutamente desconocimiento, por cierto, de lo que es ingeniería naval, de lo que es construcción naval. Pero aquí están las medidas exactas, equilibradas, para dar el arca de Noé el toque exacto, cómo Dios hace las cosas siempre bien. Le harás piso abajo, segundo y tercero. Y también tuvo entonces esa estructura que pudo llevar también a tener una solidez estructural, con 3 pisos. Ventilación por arriba, y también la forma de estructurar el arca fue, no olvidemos, diseñada por Dios y construida por Noé. Y esas proporciones le dio también la posibilidad de tener olas en el medio, que la quebraran casi al medio, olas por las dos puntas que casi lo quebraran por el medio. En fin, siempre un movimiento de resistencia que ese buque fue capaz de resistir, pese a las solicitudes. Su capacidad, también muy interesante saber que teníamos 9.300 metros cuadrados disponibles en el arca para llevar 7.428 mamíferos, en tanto macho y hembra, en el conjunto. 28% ocupaban, pájaros 4.602, 3% del espacio, porque los pájaros se pueden poner más arriba, tienen capacidad de volar y de quedarse en lugares que no necesitan tanto espacio, por eso que solamente un 3%. Y los reptiles, 3.724 animales, que ocupaban solamente un 15%. Son pequeños prácticamente todos ellos. 15.754 animales, y hoy día se estima que son incluso menos, ocupando un 46% del arca. Ya les contaba anteriormente de que ese 46% del arca está dejando espacio para otras personas si se hubiesen querido embarcar.
si hubiesen querido tomar la iniciativa de entrar al arca, de aceptar ese ofrecimiento de salvación. Pero no fue así, pero había espacio para ello. El Señor había dispuesto suficiente espacio. El resto del arca entonces se ocupó para comida, para agua, para Noé y su familia, y más o menos se sabe que en la proporción de los mamíferos que había allí, por lo menos el 50% de ellos, de esos mamíferos, eran más chicos que un ratón. O sea, eran animales muy pequeños. Muchos de ellos invernaron, muchos de ellos eran adolescentes. Y si es que pensamos en los dinosaurios, por ejemplo, si se llevó a dinosaurios o no, si se hubieran llevado de un tamaño juvenil, de un tamaño no menos de 5 años, los cuales tendría el tamaño solamente de un cordero. La comida que se llevaba seca y comprimida, siempre tratando de evitar el volumen. Y el 15% del arca, más o menos, fue llenada de alimentos y un 9,4% de agua en estanques. Esto, por supuesto, es de un estudio muy detallado que hizo John Woodmarup, que se llama Noah's Ark Feasibility Study. En cuanto al área que tenía, podemos ver que el arca tenía 9.300 metros cuadrados y comparado con el estadio de Maracaná queda amplio. Es decir, es más amplio que toda esa área verde que podemos ver del estadio de Maracaná. Y el estadio de Maracaná tiene una capacidad enorme para poner ahí los animales. Había espacio de más. ¿Llevaban todas las especies de perros? No. Solamente el perro ancestral, que era el lobo ancestral. Y ese lobo ancestral contenía en su gen toda la información genética necesaria para producir todos los otros perros. Porque al final todos los perros, las especies son más patas más cortas, más largas, colas más largas, más cortas, orejas más largas, más cortas, hocico más largo, más corto, pelo más largo, más corto, diferentes colores, diferentes combinaciones, pero son perros. Y de hecho se reproducen entre todos ellos. Entre todos ellos es perfectamente posible reproducirlo. Incluso en extremo, un chihuahua con un gran danés se pueden reproducir en laboratorio y sale una cría. Es decir, todos son de la misma especie. De hecho, esa es la forma de confirmar de que son de la misma especie, cuando se pueden reproducir entre ellos. Y esto se da en el caso de los perros, de los canes. Por lo tanto, no era necesario subir a todas las especies de canes. Las conclusiones finalmente llegamos del arca fue que era un buque de madera, tal vez uno de los más grandes que se ha construido, resiste bien todas las tensiones y las compresiones que se le impusieron por el mar muy agitado, es rectangular, lo cual posiblemente no era muy bueno para la velocidad, pero era muy bueno sí para poder escorarse, eso es ladearse, porque tenía muy buena estabilidad por toda la distribución de sus cargas dentro del buque. Sus proporciones 6:1 y 10:1 le daban óptimas condiciones para el mar. El hecho de tener los compartimentos hechos también elimina los peligros de superficies libres. Y por último, el hecho de que le hubiera sido puesta brea por dentro y por fuera, le protegía de los golpes de los árboles, de los troncos o de los golpes de mar que pudieran haber roto o debilitado su casco. Por lo tanto, estaba todo pensado y el Señor las cosas muy bien. Génesis 7:21 nos relata este momento, cuando ya todo fue arrasado y murió toda carne que existía en la tierra. Subió el agua a través de los tsunamis, a través de la lluvia que se producía por este chorro de agua que salía desde el centro de la tierra debido a la agua sobrecalentada. Y tenemos el testimonio de millones de huellas de dinosaurios que fueron pisando por todas partes y quedaron hoy día testimonio de que fueron y tuvieron que arrancar cerro arriba, todas en estampida de posiblemente las inundaciones que estaban ya teniendo, que el agua les llegaba hasta prácticamente su cintura o hasta el cuello. Fueron 150 días de inundación, de subir. Ya a esa altura todas las capas sedimentarias se habían puesto una encima de otra, y los animales habían sido enterrados dentro de esas capas sedimentarias. Recuerden, los animales quedan siempre enterrados en capas sedimentarias, o sea, que son movidas por agua, que son producidas por agua, barro, tierra, arena, y que finalmente quedan solidificadas cuando se secan. Pero después vino la etapa de vaciado, 221 días donde el mar comienza a erosionar todos los bordes de los continentes,
y comienza a gastarlos y con un flujo todavía de tipo laminar. Después viene ya la etapa canalizada, donde el agua va saliendo con fuerza y ahí produce todo este desgaste catastrófico que fue produciendo los cañones, pero fue produciendo tremendos cortes en la tierra de rocas duras, pero seguía pasando eso y posiblemente la cavitación tuvo un buen papel en ese trabajo de destrucción. Podemos ver capas sedimentarias hoy día en todas partes, hechas de esquisto, de arenisca, de caliza. 95% de los sedimentos que se encuentran pertenecen a eso. Y el 75% de la Tierra está cubierta por este tipo de terreno sedimentario, como se puede ver allí en esa capa, que son una capa tras de otra, tras de otra, tras de otra, tras de otra. Es así como iban llegando y por densidad se iban poniendo una encima de la otra, hasta que estos tremendos terrenos sedimentarios se fueron construyendo. Después se secaron y terminaron siendo cementados, quedando totalmente sólidos. Canteras hoy día tenemos en el área de Sydney, canteras de sandstone o de areniscas, las cuales se cortan para construcción, para fachadas de edificios y para simplemente construir. Es una tierra, es una arena relativamente suave, cementada, ya hecha roca, por supuesto, pero que tiene muy buen aspecto. Podemos encontrar terrenos sedimentarios en todas partes del mundo, en Sudáfrica, en Italia, en Amalfi, donde queramos ir, encontramos allí terrenos sedimentarios, en Canadá, en Australia, Estados Unidos, donde sea hay terrenos sedimentarios. Muy indicativo también es que el monte Everest está en su cumbre. Se han descubierto todos estos fósiles, amonites, trilobites, peces, almejas, se han encontrado estrellas de mar, se han encontrado algas. Y todo esto, ¿por qué allá arriba? Por una sola razón, porque en algún momento ese terreno estuvo bajo el agua. No sabemos a qué altura, pero estuvo bajo el agua. Y después vino a ser el Everest cuando chocó el continente indio contra el continente asiático, y ahí se elevó esta altura. Antes de eso no existía. Por lo tanto, la burla de que no se pudo llenar la tierra hasta sobre el monte Everest porque no hay suficiente agua es nada más que una burla, porque nunca el Everest estuvo a esa altura en esos tiempos, sino que solamente alcanzó, estaba a una altura suficiente para que fuese cubierta por el agua, como la Biblia nos describe. Señales del diluvio en todas partes, en todos los continentes, en todo territorio donde miremos, podemos ver que hay fósiles enterrados. Y esto no está indicando de un diluvio, no está indicando nada más que ha sido un diluvio universal. Una piedra caliza llamada White Cliff of Dover, que se da vuelta al mundo, depósitos de caliza que van por Europa, por Kazajstán, por Texas, por medio oeste americano, por Western Australia, una capa sedimentaria que cubre toda la Tierra, indicando que todo el mundo estuvo bajo el agua en algún momento, en el mismo momento. Esqueletos de algas, de organismos, de carbonato de calcio. Esto sucede solo en agua. Los organismos marinos mueren y se depositan en grandes capas, que es lo blanco que tiene justamente esta capa. Evidencias en Australia, 1.800.000 kilómetros cuadrados, donde son sedimentos de hasta 2.000 metros de profundidad. ¿Cómo es posible que eso haya sido transportado por un río o por otro proceso cuando es de 2.000 metros de profundidad? No, por supuesto, la explicación sobra para buscar una explicación fuera del diluvio, pero en realidad no se puede hallar. 2.000 metros de profundidad de sedimento no lo produce un río. Desgastes entre los diferentes sedimentos, muy importante porque significa que no hubo tiempo entre ellos. Cuando se depositó uno, inmediatamente vino el otro, y después vino el otro, y el otro, y el otro, y así, porque iban por olas, pasando y dejando sus sedimentos. Y hoy día están demostrándonos claramente que no hubo erosión entre esos espacios. O también los sedimentos que fueron depositados uno detrás de otro y después con fuerzas
del terreno se doblaron, como está ahí en Tapiet Sandstone. Claramente eso ahí nos está mostrando que hubo una presión y que los terrenos estaban blandos, o sea, estaban recién depositados. De haber tenido millones de años entre ellos, estarían secos, y al estar secos se quiebra, la roca se quiebra. No habría resistido ese plegamiento que tuvo, como se ve. Hay muchos ejemplos más de lo mismo que ya los mostramos en los capítulos anteriores. Cañones submarinos. Unos hermosos ejemplos de cañones submarinos como en la bahía de Monterrey en California. Ahí está, si bien están bajo el agua y no se pueden ver físicamente, pero la batimetría, los sondajes pueden mostrar exactamente cómo va eso. Y eso se profundiza en hasta 6.000 metros. Y definitivamente no tiene nada que ver con un río que bajó por allí como el día de hoy. Eso es una gran cantidad de agua que cortó con materiales y cortó rocas y cortó todo para adentro hasta dejar ese efecto que se ve allí, los cañones submarinos. Hoy día tenemos cañones formados en el Mount St. Helens, el cual nos indica que cuán catastrófico es todo esto y cuán rápido se puede hacer. Y el cañón del Colorado, el Gran Cañón, también es un ejemplo de agua que pasó una gran cantidad en un muy poco tiempo, dejando valles laterales. Eso es indicativo de una gran cantidad de agua pasando y arrasando con todo el material que estaba hablando todavía en ese tiempo, porque había sido depositado recientemente, por el diluvio, por cierto. En el planeta Marte, esta es una foto real del planeta, existe una foto tomada por la sonda ESA Mars Express. Y toman la foto de un cañón muy grande que se llama el Valles Marineris. Y este Valles Marineris tiene 4.000 kilómetros de largo. Ahí se ve en la foto cómo es. Y también tenemos una segunda foto, que es el Marte. El Marte también se llama el Ebes-Casma, el cañón Ebes-Casma, que tiene 315 kilómetros de largo. Y una tercera foto que también viene del mismo origen, nos muestra este cañón de Ebes-Casma, pero con todo detalle. Esta es una foto muy buena, de muy buena fidelidad. Y podemos ver allí cómo es. Bueno, ¿a dónde voy? Los expertos en Marte dicen que esto, sin duda, fue efecto de un diluvio en Marte. Y lo curioso e interesante es que en Marte no hay una gota de agua. Pero aquí en la Tierra, que estamos llenos de agua, que esta Tierra está flotando prácticamente todas partes con agua, no, aquí no pudo haber un diluvio universal. Allá sí, pero acá no. Entonces son esas tremendas contradicciones que entran, de que nos hacen sospechar de que hay más que solamente interés científico, sino que hay casi una intención dentro de todo esto. Los cortes que hizo toda esta agua fueron verticales, tremendos cañones. En el parque de Sion tenemos estos cortes, y tenemos también la torre del Devil's Tower, que es un monumento de cómo se eliminó todo el material alrededor. Tenemos también todos los troncos que cayeron al lado del Mount St. Helens, los troncos que cayeron al Lake Spirit, y vamos finalmente avanzando a los últimos temas que tocaremos, los mantos carboníferos. Todas las plantas, todos los árboles, las cortezas de árboles, todos estos arbustos, fue tomado y arrastrado por las olas y puestos en lugares donde se pudieron encerrar. Y esos fueron después tapados y después a presión y temperatura, transformaron este material vegetal en carbón. Y es el carbón que encontramos hoy día. Y dependiendo de la presión, dependiendo de la temperatura que lograron, son carbones de mejor calidad o de menor calidad. Es la compresión, esta tanta, es que se produce una compresión de 10 a 1, o sea, de un alto de 10, se comprimió hasta producirse finalmente 1. Es decir, es material muy comprimido que finalmente se transforma en carbón. Pero imaginemos, hoy día tenemos minas de carbón que miden cientos de metros de alto, de profundidad. Significa esto que en un momento fueron 1 kilómetro de alto que se produjo por la explicación que dan habitualmente, que son pantanos. La explicación tradicional evolucionista es que las minas de carbón se produjeron por pantanos que iban cayendo por millones de años, iban engrosándose, pero alcanzarían estos kilómetros de profundidad, de grosor,
en realidad es para pensarlo. En realidad esta aplicación no vale mucho porque, de hecho, la madera cuando cae en el pantano se pudre y no se hace carbón. Hay lugares, cipreses fosilizados también y preservados en las minas de carbón, y nos hace pensar cómo todo este carbón se produjo. Bueno, sabemos una cosa, hay mucho carbón en todas partes de la Tierra, pero muchísimo. Se ha calculado que solamente Estados Unidos tiene 7 trillones de toneladas de reservas de carbón. Sumémosle también algo similar Canadá, Australia, China, Sudáfrica, otros países. Hay mucho carbón en todo el mundo. ¿De dónde vino? Sino de toda la vegetación que fue arrastrada y enterrada para este efecto. Tenemos solamente un ejemplo más que les quiero dar de la Trout Valley en Australia, que son minas de carbón café. Y esa es una mina de carbón que tiene muy poca presión, poca temperatura, y se produjo un carbón, pero que tiene una gracia. Se saca con estas grandes máquinas, y con estas máquinas que se ven en la foto, y cuando uno toma el carbón con la mano, puede ver que ese carbón no son nada menos que troncos, pequeñas ramas, que se ve todavía perfectamente la forma de la vegetación. O se ve también, ¿no es cierto?, otros pedazos donde está claramente la formación de las hojas, se ve pero perfectamente bien. Yo trabajé ahí y conocí bien todos esos detalles que estoy mostrando. Por último, quería hacerles la idea de que el carbono 14 nos muestra también una reconfirmación de esto mismo. Vamos a estudiar el carbono 14 en un capítulo aparte, separado de esta serie, donde veremos cómo son todas las mediciones que se hacen y cuál es la técnica para poder determinar la fecha de los fósiles que están enterrados. Se puede medir, sin embargo, carbono 14 solamente en elementos que tienen carbón, no se puede medir en elementos minerales de otro tipo. Por último, revisaremos cómo se fosilizan los animales. Y tenemos un muy buen ejemplo en los peces que están nadando y le cae una luz de barro encima, quedan enterrados, sus tejidos blandos se desaparecen y queda solamente su parte ósea, la cual después se permineraliza, se cambia por mineral. De otra forma, el animal se muere, flota, se lo comen los depredadores y sus restos van al fondo. Y en el fondo son consumidos por otros y no queda nada. Eso es lo normal. De hecho, basta con saber que existen fósiles enterrados en todo el mundo, dice que hubo un gran cataclismo de agua en todo el mundo. Es una gran confirmación del diluvio, justamente que haya fósiles. Las ballenas, por ejemplo, cuando se descomponen, quedan flotando y después van al fondo. Y cuando están en el fondo, quedan cubiertas por una serie de larvas de animales que comienzan, y cangrejos que se la comienzan a comer, y no queda nada de eso, queda limpio prácticamente. La fosilización tiene varios procesos, pero vamos ahora solamente a ver lo que el Museo de Canberra nos muestra, que es justamente una falacia. Dice que el animal muere, cae al fondo y queda allí en el fondo cubierto por millones de años que se va cubriendo por capas, hasta que finalmente se desgasta una ladera y aparece. Eso no sucede. Eso simplemente es falso. Y lamento decir que los museos no son de los más realistas. Veremos en los próximos programas cómo los materiales que no necesitan millones de años para producirse. La petrificación es un caso de solamente algunos meses o años. Vamos a ver muchos casos de esto que son muy interesantes, pero tenemos que verlo ya en un programa próximo. Así que estaremos con ustedes muy pronto para seguirles mostrando de que no necesitamos millones de años y que la fosilización confirma un diluvio. Hasta la próxima.